En las sombras de Campeche, algunos secretos son tan oscuros que ni el tiempo puede enterrarlos. El calor sofocante de julio de 1968 envolvía a las calles empedradas de Campeche como una mortaja húmeda. En aquellos días, la ciudad costera vivía ajena al bullicio del mundo moderno, atrapada entre sus murallas coloniales y las tradiciones que se negaban a morir. Era un lugar donde los chismes viajaban más rápido que las noticias oficiales, donde cada ventana entreabierta ocultaba ojos curiosos, y donde el peso de que dirán podía destruir vidas enteras. Nadie imaginaba que ese verano quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva, no por algún huracán devastador ni por acontecimientos políticos, sino por un escándalo tan perturbador que incluso décadas después, los viejos del pueblo todavía bajarían la voz a mencionarlo. En las afueras de la ciudad, donde los caminos de terracería se perdían entre milpas abandonadas y monte espeso, se alzaba una propiedad que todos conocían simplemente como la Herradura. No era una hacienda próspera ni mucho menos, sino un terreno modesto con una casa de mampostería que había conocido mejores tiempos, un corral desvencijado y algunos animales que sobrevivían más por terquedad que por cuidado. Allí vivía Dolores Cantón, una mujer de 37 años cuya existencia se había convertido en un misterio para sus vecinos. Dolores no siempre había sido una solitaria. Quienes la recordaban de su juventud hablaban de una muchacha vivaz, de sonrisa fácil y ojos brillantes que había trabajado en el mercado vendiendo frutas junto a su madre. Pero la vida tiene formas crueles de torcer los destinos, y el suyo se había quebrado hacía ya 15 años, cuando su prometido, un pescador llamado Esteban, desapareció en el mar durante una tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado, y Dolores quedó atrapada en ese limbo doloroso entre la viudez y la esperanza. Los años la transformaron. Dejó de asistir a misa, dejó de visitar el mercado, dejó de participar en las fiestas patronales. Se encerró en la Herradura con su madre enferma, quien finalmente falleció en 1963, dejándola completamente sola. Los vecinos más cercanos, que vivían a casi 1 kilómetro de distancia, comenzaron a notar cambios preocupantes en su comportamiento. Dolores deambulaba por su propiedad a horas extrañas. Hablaba sola con voz alta y a veces, en las noches sin luna, se escuchaban sonidos perturbadores que provenían de su terreno. Pero fue don Sebastián Pech, un campesino de 60 años que pasaba frente a la Herradura cada mañana camino a su milpa, quien primero notó algo verdaderamente alarmante. Era un hombre de pocas palabras y menos imaginación, acostumbrado a madrugar antes del alba y regresar al caer la tarde, cubierto de tierra y sudor. Durante años había saludado cortésmente a Dolores cuando se cruzaban en el camino, recibiendo apenas un gesto de cabeza como respuesta. Pero en las últimas semanas había notado que la mujer parecía evitarlo deliberadamente, escondiéndose dentro de su casa cuando lo escuchaba aproximarse. Una mañana de principios de julio, don Sebastián salió más temprano de lo habitual. La oscuridad todavía cubría el paisaje cuando pasó frente a la Herradura, y fue entonces cuando lo vio. Había luz en el corral, una luz tenue de lámpara de petróleo que proyectaba sombras danzantes contra las paredes de madera. Y allí, en medio de ese resplandor amarillento, estaba Dolores. No estaba sola. Junto a ella se encontraba su burro, un animal gris de tamaño considerable que ella había comprado hacía meses en el mercado de ganado. Don Sebastián se detuvo en seco, sintiendo que algo no estaba bien. La escena tenía algo profundamente perturbador, aunque en ese momento no supo identificar exactamente qué era. La imagen lo inquietó durante todo el día. Intentó convencerse de que simplemente había visto a una mujer atendiendo a su animal antes del amanecer. Nada más. Pero algo en la postura de Dolores, en la forma en que se movía alrededor del burro, en la intimidad de aquel momento robado a la madrugada, había despertado en él una alarma primitiva que no podía ignorar. Esa noche, sentado en su hamaca mientras su esposa dormía, decidió que vigiaría la Herradura más de cerca. Lo que don Sebastián no sabía era que no era el único observador. Trinidad Cámara, una viuda de 50 años que vivía en la casa más cercana a la Herradura, también había notado irregularidades. Trinidad era conocida en el vecindario por su lengua afilada y su insaciable curiosidad, cualidades que la convertían en la fuente principal de chismes de la zona. Durante meses había observado los movimientos de Dolores, con una mezcla de fascinación morbosa y genuina preocupación. Había visto cómo la mujer compraba cantidades inusuales de comida en la tienda del pueblo, mucha más de la que una persona sola podría consumir.
Había notado que Dolores dedicaba horas enteras al cuidado del burro, cepillándolo, bañándolo, hablándole como si fuera humano. Pero lo que realmente encendió las sospechas de Trinidad ocurrió una tarde sofocante a mediados de julio. Había ido a la herradura con el pretexto de vender unos tamales, aunque su verdadera intención era confirmar sus presentimientos. Dolores la recibió en la puerta con visible incomodidad, bloqueando la entrada con su cuerpo y rehusando invitarla a pasar. Durante la breve conversación, Trinidad logró ver más allá del hombro de Dolores hacia el interior de la casa. Lo que vio la dejó helada. El burro estaba dentro, en lo que antes había sido la sala de estar, y no estaba amarrado ni encerrado en algún corral improvisado. Simplemente estaba allí, libre, como si fuera otro habitante de la casa. Dolores notó la mirada de Trinidad y cerró la puerta con brusquedad, murmurando una excusa incoherente. Trinidad regresó a su casa con el corazón palpitante, su mente corriendo con posibilidades cada vez más perturbadoras. Esa misma noche visitó a don Sebastián y compartió sus observaciones. Los dos vecinos pasaron las siguientes semanas reuniendo lo que ellos consideraban evidencia. Don Sebastián modificó su rutina para pasar frente a la herradura a diferentes horas del día, siempre encontrando algo que alimentaba su creciente convicción de que algo antinatural ocurría en esa propiedad. Trinidad, por su parte, comenzó a interrogar sutilmente a los comerciantes del pueblo, descubriendo que Dolores compraba cantidades extrañas de aceites y ungüentos, además de telas finas que nadie entendía para qué necesitaba una mujer que vivía en completo aislamiento. Pero fue una noche de luna llena cuando la situación alcanzó su punto de quiebre. Don Sebastián, incapaz de dormir por la inquietud que lo carcomía, decidió acercarse sigilosamente a la herradura amparado por la oscuridad. Su esposa le había rogado que abandonara esa obsesión, que dejara en paz a la pobre mujer solitaria, pero él sentía que tenía un deber moral con la comunidad. Si sus sospechas eran ciertas, si lo que imaginaba estaba realmente ocurriendo, entonces se trataba de una abominación que no podía permitirse. Se acercó a la propiedad poco después de la medianoche, moviéndose entre los arbustos con el sigilo de quien había cazado venados en su juventud. La casa estaba en silencio, pero había luz en una de las ventanas traseras. Don Sebastián se aproximó con el pulso acelerado, sintiendo como el sudor le empapaba la camisa a pesar del fresco nocturno. Lo que vio a través de aquella ventana parcialmente cubierta por una cortina raída lo dejó paralizado. Dolores estaba en lo que parecía ser su dormitorio, iluminado por varias velas que creaban un ambiente casi ceremonial. Llevaba puesto un camisón blanco que le llegaba a las rodillas, y su cabello suelto caía sobre sus hombros. Pero lo que heló la sangre de don Sebastián no fue la mujer, sino el burro. El animal estaba dentro del cuarto, y Dolores lo acariciaba con una ternura que iba más allá de lo apropiado para un animal de carga. Le hablaba en susurros que don Sebastián no podía escuchar claramente, pero el tono era inequívocamente íntimo, cargado de una emotividad enfermiza. Entonces Dolores hizo algo que confirmó los peores temores del anciano. Se acercó al burro de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Don Sebastián retrocedió horrorizado, tropezando con sus propios pies en su apuro por alejarse. El sonido de su caída alertó a Dolores, quien corrió a la ventana justo a tiempo para ver la figura de su vecino huyendo entre las sombras. Un grito ahogado escapó de su garganta. Sabía que su secreto, el único consuelo que había encontrado en años de soledad devastadora, acababa de ser descubierto. Don Sebastián no durmió esa noche. Al amanecer, todavía temblando por lo que había presenciado, fue directamente a casa de Trinidad. La mujer lo recibió con una taza de café y escuchó su relato con una mezcla de horror y satisfacción mórbida. Sus sospechas habían sido correctas, pero ahora enfrentaban un dilema moral que ninguno de los dos había anticipado completamente. ¿Qué debían hacer con esta información? ¿A quién debían reportarlo? ¿Y qué consecuencias tendría para Dolores si la verdad salía a la luz? Trinidad, siempre la más pragmática y menos compasiva de los dos, no dudó en su respuesta. Esto era un asunto para las autoridades, o al menos para el padre Cristóbal, el anciano párroco que había servido a la comunidad durante más de 30 años. Don Sebastián, a pesar de su repulsión por lo que había visto, sentía una punzada de culpa. Conocía el destino que esperaba a Dolores si esto se hacía público. Sería destruida socialmente, quizás incluso físicamente. En aquellos tiempos, en aquel lugar, había cosas que la comunidad no perdonaba.
pero Trinidad ya había tomado la decisión por ambos. Esa misma tarde, mientras don Sebastián todavía debatía consigo mismo, ella visitó al padre Cristóbal en la rectoría. El sacerdote era un hombre delgado de 72 años, con manos temblorosas y una fe inquebrantable que había sido testigo de muchos pecados a lo largo de las décadas. Pero nada lo había preparado para lo que Trinidad le contó aquella tarde, con lujo de detalles que a veces parecían más producto de su imaginación que de observación directa. El padre Cristóbal escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. Cuando Trinidad terminó su relato, el sacerdote permaneció callado durante largos minutos, sus dedos entrelazados sobre el escritorio, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una oración silenciosa. Finalmente, levantó la vista y pronunció las palabras que sellarían el destino de Dolores Cantón. «Esto es obra del demonio», dijo con voz temblorosa pero firme. «Esta mujer ha caído en el más profundo de los pecados, una aberración contra Dios y la naturaleza. Debemos actuar, pero debemos hacerlo con la guía de las autoridades civiles. Esto no es solo un asunto espiritual, es un crimen contra la moral pública». Al día siguiente, el padre Cristóbal visitó personalmente al comisario municipal, un hombre corpulento llamado Evaristo Mena que había ocupado el cargo durante 5 años y se enorgullecía de mantener el orden en su jurisdicción. El comisario recibió al sacerdote con el respeto debido a su posición, pero cuando escuchó la acusación, su primera reacción fue de incredulidad. ¿Una mujer teniendo relaciones con un burro? Parecía más bien el tipo de historia fantástica que los borrachos inventaban para entretenerse en las cantinas. Pero el padre Cristóbal no era ningún borracho ni fantasioso. Era una figura respetada en la comunidad, y si él avalaba la denuncia, entonces merecía ser investigada. Además, el comisario Mena conocía a Trinidad Cámara y sabía que, a pesar de su propensión al chisme, rara vez inventaba historias de la nada. Generalmente exageraba la verdad, pero siempre había un núcleo de realidad en sus cuentos. «Necesito más que rumores, padre», dijo finalmente el comisario, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. «Si voy a proceder contra esta mujer, necesito evidencia concreta. No puedo simplemente irrumpir en su propiedad basándome en el testimonio de vecinos curiosos». El padre Cristóbal asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Don Sebastián Pech vio con sus propios ojos lo que ocurría. Es un hombre honesto, trabajador, sin historial de mentiras o exageraciones. Su testimonio debería ser suficiente. El comisario Mena se reclinó en su silla, considerando sus opciones. La ley en aquellos tiempos era ambigua respecto a este tipo de comportamiento. Técnicamente, podría considerarse como corrupción de menores si el animal fuera joven, o como escándalo público si había testigos, pero realmente no existía un marco legal claro para procesar a alguien por mantener relaciones con animales. Sin embargo, existía algo más poderoso que la ley escrita, la ley social, el peso aplastante de la moral comunitaria. «Hablaré con don Sebastián», decidió finalmente el comisario. «Si su testimonio es consistente y creíble, entonces tomaremos medidas. Pero esto debe manejarse con discreción, padre. No podemos permitir que esto se convierta en un circo. Si la acusación es falsa, arruinaríamos la vida de una mujer inocente. Y si es verdadera». Dejó la frase sin terminar, pero ambos hombres comprendían las implicaciones. Esa misma tarde, don Sebastián fue citado a la comisaría. El anciano llegó con su sombrero en las manos, visiblemente nervioso, consciente de que sus palabras podrían desatar una tormenta. El comisario Mena lo recibió en privado, acompañado únicamente por su secretario, quien tomaba notas con letra apresurada. Durante más de 1 hora, don Sebastián relató todo lo que había visto, desde aquella primera madrugada inquietante hasta la noche definitiva en que presenció lo imperdonable. El comisario lo interrogó exhaustivamente, buscando inconsistencias en su historia, tratando de determinar si el anciano había malinterpretado lo que vio, si sus propios prejuicios habían distorsionado su percepción. Pero don Sebastián se mantuvo firme en cada detalle. No había duda en su voz, no había vacilación en su mirada. Había visto lo que había visto, y aunque le dolía ser el portador de semejante verdad, su conciencia no le permitía guardar silencio. Cuando la entrevista terminó, el comisario Mena se enfrentaba a una decisión que ningún manual de procedimientos podía guiarlo a tomar. Técnicamente, podría ignorar la denuncia, dejarla morir en el olvido de los archivos municipales.
pero sabía que Trinidad ya había comenzado a esparcir la historia, y que pronto todo Campeche estaría hablando de ello. Si no actuaba, su autoridad quedaría en entredicho. Si actuaba precipitadamente, podría cometer una injusticia irreparable. Decidió adoptar un enfoque intermedio. Al día siguiente, acompañado por 2 agentes municipales y el padre Cristóbal, se dirigió a la herradura bajo el pretexto de una inspección de rutina de las propiedades rurales. Era una excusa débil, pero suficiente para justificar su presencia. El grupo llegó poco después del mediodía, cuando el sol de agosto convertía el paisaje en un espejismo ondulante. Dolores los vio llegar desde la ventana de su cocina. Su corazón se hundió en el pecho. Sabía exactamente por qué estaban allí. Desde la noche en que don Sebastián la había espiado, había vivido en un estado de ansiedad permanente, esperando este momento inevitable. Había considerado huir, abandonar la herradura y perderse en alguna ciudad grande donde nadie conociera su nombre ni su vergüenza. Pero no tenía dinero, no tenía familia, no tenía ningún lugar a donde ir. Su único mundo era esa propiedad decrépita y el ser que había llegado a considerar su única compañía verdadera. Abrió la puerta antes de que pudieran tocar, enfrentándolos con una mezcla de dignidad desesperada y resignación. Su rostro, que alguna vez había sido hermoso, mostraba ahora las marcas de años de soledad y tormento interno. Tenía ojeras profundas, líneas de expresión prematuramente grabadas alrededor de su boca, y sus manos temblaban ligeramente cuando se aferraron al marco de la puerta. «Comisario», dijo con voz apenas audible, «¿en qué puedo ayudarle?» El comisario Mena se quitó el sombrero, tratando de mantener un tono oficial pero no completamente desprovisto de compasión. «Doña Dolores, hemos recibido ciertas denuncias sobre actividades irregulares en su propiedad. Necesito hacerle algunas preguntas, si es necesario, inspeccionar sus instalaciones». Dolores cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una aceptación fatalista. «¿Qué dicen que he hecho?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El padre Cristóbal dio un paso adelante, su voz cargada de una mezcla de autoridad religiosa y genuino pesar. «Hija mía, se te acusa de mantener relaciones carnales con un animal, de cometer el pecado de bestialismo, una ofensa gravísima contra las leyes de Dios y de los hombres». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Dolores no negó la acusación. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. «¿Y quién los envió a ustedes?», susurró. «¿Quién se cree con derecho de juzgar cómo una mujer sola sobrevive a la soledad que podría volver loco a cualquiera?». Sus palabras tomaron desprevenidos a los hombres. No era la reacción que esperaban. No había negación indignada. No había súplicas de inocencia. En cambio, había una extraña honestidad cruda, una disposición a enfrentar su situación sin la protección de las mentiras convencionales. El comisario Mena carraspeó incómodo. «Doña Dolores, estas son acusaciones muy serias. Si son ciertas, constituyen no solo una ofensa moral sino también un escándalo público. Necesito que me permita entrar y verificar las condiciones en las que vive». Dolores se hizo a un lado, abriendo la puerta completamente en un gesto de rendición total. «Adelante», dijo con voz hueca. «Vean lo que vinieron a ver. Juzguen a la mujer que el mundo ya había juzgado hace mucho tiempo». Los hombres entraron en la casa, y lo que encontraron confirmó sus peores sospechas, pero también les reveló algo que ninguno había anticipado. El interior de la herradura no era el antro de depravación que quizás esperaban. Estaba limpio, ordenado, con flores silvestres en jarrones improvisados y cortinas que, aunque viejas, habían sido cuidadosamente remendadas. Pero en la sala principal, convertida en una especie de establo interior, estaba el burro. El animal los observó con ojos tranquilos, masticando heno de un comedero que evidentemente había sido construido con esmero. Pero lo más perturbador no era la presencia del animal en sí, sino los detalles que rodeaban su estadía. Había una cama pequeña junto al área donde el burro dormía, mantas dobladas cuidadosamente, y en las paredes, Dolores había colgado fotografías. Fotografías de ella misma con el animal, tomadas con una vieja cámara, mostrando momentos de lo que ella claramente consideraba afecto genuino. Era una parodia grotesca de la domesticidad, una inversión enfermiza de las relaciones normales entre humanos y animales. El padre Cristóbal hizo la señal de la cruz, murmurando oraciones en latín.
Los agentes municipales intercambiaron miradas incómodas, sin saber exactamente cómo proceder. El comisario Mena, por su parte, sintió una oleada de repulsión mezclada con una compasión involuntaria. Esta no era simplemente la historia de una perversión moral. Era el testimonio de una mente que había sido quebrada por la soledad, por el abandono, por una sociedad que había dejado a una mujer vulnerable completamente a su suerte. Doña Dolores, dijo finalmente el comisario, eligiendo sus palabras con cuidado, necesito que venga conmigo a la comisaría. Habrá preguntas, procedimientos que seguir. ¿Comprende? Dolores asintió lentamente. ¿Puedo cambiarme de ropa?, preguntó con una calma antinatural. Le permitieron hacerlo, aunque uno de los agentes la acompañó para asegurarse de que no intentara escapar o hacerse daño. Cuando salió de su habitación 15 minutos después, llevaba su mejor vestido, uno de color azul oscuro que probablemente no había usado en años. Se había peinado cuidadosamente y hasta se había aplicado un poco de color en los labios. Era como si se estuviera preparando para un evento social en lugar de un arresto. Antes de salir, se acercó al burro y lo acarició suavemente en el hocico. «Cuida de él», susurró a uno de los agentes, quien apartó la mirada sin responder. Luego, con la cabeza en alto y una dignidad que parecía fuera de lugar dadas las circunstancias, caminó hacia el vehículo que la esperaba. La noticia se propagó por Campeche con la velocidad de un incendio en temporada seca. Para el anochecer, cada cantina, cada mercado, cada plaza pública zumbaba con la historia de Dolores Cantún y su bestia. Los detalles se distorsionaban con cada repetición, volviéndose más grotescos, más escandalosos. Algunos decían que había tenido hijos con el animal, que practicaba brujería, que había hecho un pacto con el diablo. La verdad, ya suficientemente perturbadora, se transformó en leyenda ante los ojos de una comunidad hambrienta de escándalo. En la comisaría, Dolores fue interrogada durante horas. El comisario Mena había convocado a un médico y a un psiquiatra de la capital, el doctor Armando Villegas, uno de los pocos especialistas en salud mental disponibles en toda la región. El doctor Villegas era un hombre de mediana edad, educado en la Ciudad de México, con un enfoque más científico que moralista respecto a los comportamientos humanos aberrantes. Durante su evaluación de Dolores, que se extendió por 2 días, el doctor Villegas descubrió una historia que complicaba aún más el panorama. Dolores no era simplemente una mujer perversa que había elegido un camino de depravación. Era una víctima de circunstancias que habían conspirado para destruir su cordura de manera sistemática. Después de la desaparición de Esteban, su prometido, Dolores había caído en una depresión profunda. Su madre, lejos de ofrecerle apoyo, la culpaba constantemente por la tragedia, insistiendo en que algún pecado de Dolores había atraído la mala suerte. Durante años, vivió bajo ese peso psicológico, cuidando a una madre enferma que la maltrataba verbalmente, aislada de cualquier contacto social significativo. Cuando su madre finalmente murió, Dolores ya había perdido toda conexión con el mundo exterior. El burro, que había comprado inicialmente solo para ayudarla con tareas agrícolas básicas, se convirtió gradualmente en su única fuente de compañía. Al principio era simplemente un animal de trabajo. Luego, un confidente al que le hablaba durante horas de soledad. Finalmente, en algún punto de su deterioro mental, las líneas se habían difuminado completamente. En su mente fracturada, el animal había llegado a representar todo lo que había perdido: compañía, afecto, propósito. Esta mujer sufre de una disociación severa de la realidad, explicó el doctor Villegas al comisario Mena en privado. No es una criminal en el sentido convencional. Es una paciente psiquiátrica que necesita tratamiento, no castigo. Su comportamiento, aunque moralmente reprobable para nuestra sociedad, es el resultado de un colapso mental progresivo causado por trauma y aislamiento extremo. Pero el comisario Mena sabía que el diagnóstico del doctor, por más acertado que fuera desde una perspectiva médica, no cambiaría la realidad social que enfrentaban. La comunidad exigía justicia, o al menos lo que consideraban justicia. Las mujeres del pueblo organizaron una manifestación frente a la comisaría, exigiendo que Dolores fuera castigada ejemplarmente. Los hombres murmuraban en las cantinas sobre tomar la justicia en sus propias manos si las autoridades no actuaban con firmeza. Trinidad Cámara, quien había iniciado todo el asunto, ahora se encontraba en una posición incómoda. Había esperado ser vista como una heroína que había expuesto un escándalo,
pero muchos en el pueblo la culpaban por arruinar la vida de una mujer que, después de todo, no había lastimado a nadie más que a sí misma. Don Sebastián, por su parte, se había encerrado en su casa, negándose a hablar con nadie, consumido por la culpa de haber sido el testigo principal en la destrucción de Dolores. El padre Cristóbal visitó a Dolores en su celda. La encontró sentada en el catre de metal, mirando la pared con ojos vacíos. Cuando el sacerdote entró, ella ni siquiera giró la cabeza. Él se sentó en una silla que el comisario había proporcionado y permaneció en silencio durante largos minutos, buscando las palabras correctas. «Hija mía», comenzó finalmente, «he venido a ofrecerte consuelo espiritual. Lo que has hecho es un pecado grave, pero Dios es misericordioso con aquellos que verdaderamente se arrepienten». Dolores finalmente lo miró. Sus ojos, que habían estado vacíos, ahora ardían con una intensidad perturbadora. «Consuelo espiritual. Padre, ¿dónde estaba Dios cuando me dejaron sola? ¿Dónde estaba su misericordia cuando perdí todo lo que amaba? Cuando mi madre me culpaba día tras día por la muerte de Esteban? Cuando la gente del pueblo me evitaba como si fuera un fantasma». El padre Cristóbal se sintió desarmado por su vehemencia. «Los caminos del Señor son misteriosos, hija. El sufrimiento es parte de nuestra existencia terrenal. Pero, no», interrumpió Dolores con una risa amarga que no contenía humor alguno. «No me hable de caminos misteriosos. Los caminos son muy claros, padre. La sociedad decide quién merece compasión y quién merece ser abandonado. Y yo fui abandonada hace mucho tiempo. Así que encontré compañía donde pude. ¿Es eso tan imperdonable? Es peor que la crueldad sistemática que me empujó hasta ese punto». El sacerdote no tenía respuesta. Por primera vez en décadas de ministerio, se encontró sin las palabras reconfortantes de siempre, porque en el fondo de su corazón, una parte de él reconocía que Dolores tenía razón. La comunidad que él servía había fallado a esta mujer mucho antes de que ella cayera en su aberración. Mientras tanto, en la herradura, el burro había sido confiscado por las autoridades. Nadie sabía muy bien qué hacer con el animal. Algunos argumentaban que debía ser sacrificado, como si fuera cómplice del pecado de Dolores. Otros, más pragmáticos, sugerían venderlo en el mercado de ganado. Finalmente, un campesino de un pueblo vecino, que no conocía la historia completa, lo compró por un precio bajo. El animal desapareció en el anonimato del campo mexicano, probablemente sin comprender nunca por qué había sido separado tan abruptamente de la única persona que lo había tratado con algo parecido al afecto. El juicio de Dolores Cantú nunca llegó a realizarse formalmente, no porque no hubiera pruebas, sino porque el sistema legal simplemente no sabía cómo procesar un caso así. No existían precedentes claros, y los jueces de Campeche no querían sentar uno que pudiera perseguirlos el resto de sus carreras. En cambio, basándose en el reporte del Dr. Villegas, se decidió que Dolores sería internada en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, una institución que en aquellos años era poco más que un depósito humano para aquellos que la sociedad prefería olvidar. El día que trasladaron a Dolores a Mérida amaneció nublado, con un cielo plomizo que amenazaba tormenta pero nunca llegaba a cumplir su promesa. La llevaron en un vehículo oficial, esposada como si fuera una criminal peligrosa, aunque todos sabían que no representaba ninguna amenaza para nadie excepto para las sensibilidades morales de una comunidad que había encontrado en ella el chivo expiatorio perfecto para sus propias frustraciones y miedos reprimidos. Durante el trayecto de 3 horas, Dolores permaneció en silencio, mirando por la ventana el paisaje que se desplegaba ante ella. Campos de enequén que se extendían hasta el horizonte, pueblos pequeños con sus iglesias coloniales, niños jugando en las calles de tierra. Era un mundo del que había formado parte alguna vez, en una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Se preguntó si alguien la recordaría cuando pasaran los años, o si su historia se convertiría simplemente en una anécdota macabra que las madres contarían a sus hijas como advertencia sobre los peligros de la soledad y el aislamiento. El Hospital Psiquiátrico de Mérida era un edificio imponente de estilo neocolonial, rodeado por muros altos que más parecían pertenecer a una prisión que a una institución médica. Los jardines interiores, que alguna vez debieron ser hermosos, ahora estaban descuidados, con hierbas creciendo entre las baldosas agrietadas y árboles que no habían sido podados en años. El aire mismo parecía más pesado dentro de esos muros, como si el sufrimiento acumulado de décadas hubiera impregnado las piedras. Dolores fue procesada con eficiencia burocrática.
Le quitaron sus pertenencias personales, la vistieron con el uniforme gris de la institución y la condujeron a un pabellón en el segundo piso, donde compartiría el espacio con otras 15 mujeres en diversos estados de deterioro mental. Algunas gritaban a fantasmas que solo ellas podían ver. Otras permanecían catatónicas durante días enteros. Una mujer anciana recorría el pasillo constantemente, murmurando nombres de personas que probablemente habían muerto hacía décadas. El doctor Villegas, quien había recomendado la internación, se aseguró de que Dolores recibiera un tratamiento relativamente humano dentro de las limitaciones de la institución. Terapia ocupacional, sesiones de conversación ocasionales, medicamentos para calmar su ansiedad. Pero incluso él sabía que el verdadero propósito de ese lugar no era curar, sino ocultar. La sociedad de 1968 no tenía herramientas reales para lidiar con casos como el de Dolores Cantún. Era más fácil encerrarla y olvidarse de que existía. En Campeche, mientras tanto, la vida continuaba con la implacable normalidad de siempre. La herradura fue eventualmente vendida para cubrir las deudas de Dolores. Una familia joven del interior del estado la compró a precio de remate, sin conocer su historia. Demolieron la casa vieja y construyeron una nueva. El corral donde había ocurrido lo imperdonable fue desmantelado y sus maderas quemadas, como si el fuego pudiera purificar la memoria del pecado. Trinidad Cámara nunca volvió a ser vista de la misma manera en el vecindario. Aunque técnicamente había hecho lo correcto al reportar lo que consideraba una abominación, muchos la culpaban por la destrucción total de Dolores. Las mujeres de mercado dejaron de invitarla a sus círculos de chisme. Los hombres la saludaban con frialdad cortés, pero nada más. Murió 5 años después, en 1973, de un infarto fulminante, llevándose a la tumba la carga de haber sido el instrumento de la caída de otra mujer. Don Sebastián Pech nunca se perdonó por haber espiado aquella noche. Aunque todos le aseguraban que había actuado correctamente, que había cumplido con su deber cívico y moral, él sabía en lo profundo de su corazón que había violado algo sagrado. Había invadido la privacidad de una mujer quebrada y había expuesto su dolor más íntimo al escrutinio público. Se volvió más callado con los años, más reservado. Cuando murió en 1982, sus últimas palabras, según su esposa, fueron una disculpa dirigida a alguien que no estaba en la habitación. El padre Cristóbal continuó sirviendo a su parroquia hasta su muerte en 1976, pero aquellos cercanos a él notaron un cambio después del caso de Dolores. Sus sermones se volvieron menos sobre el pecado y el castigo, y más sobre la compasión y el perdón. Comenzó a visitar con más frecuencia a los marginados de la comunidad, a los solitarios, a aquellos que la sociedad prefería ignorar. En sus momentos privados, cuando creía que nadie lo escuchaba, se le había oído rezar no por la salvación del alma de Dolores, sino por el perdón de una comunidad que había fallado tan estrepitosamente a una de sus hijas. En el hospital psiquiátrico, Dolores Cantún vivió otros 17 años. No muchos registros quedan de ese tiempo. Los archivos de la institución son notoriamente incompletos, perdidos en el caos burocrático que caracterizaba a estas instalaciones en aquella época. Lo que se sabe es que recibía pocas visitas. El doctor Villegas la vio algunas veces durante el primer año, pero sus obligaciones profesionales eventualmente lo alejaron. No tenía familia que la reclamara, ningún amigo que recordara su existencia. Existe un testimonio, sin embargo, de una enfermera que trabajó en el hospital durante esos años. La mujer, ya anciana cuando fue entrevistada en los años 90, recordaba a Dolores como una paciente tranquila que pasaba la mayor parte de su tiempo mirando por la ventana de su pabellón. Nunca causaba problemas, nunca gritaba o se volvía violenta como otras pacientes. Simplemente existía en un estado de resignación silenciosa, como si hubiera aceptado que ese era su destino y no había razón para luchar contra él. La enfermera recordaba especialmente un detalle. Dolores había logrado obtener permiso para trabajar en los establos del hospital, donde mantenían algunos animales para terapia ocupacional y para producir leche y huevos. Allí, cuidando de las vacas, las gallinas y los cerdos, Dolores parecía encontrar algo parecido a la paz. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era siempre con los animales. Les susurraba cosas que nadie más podía escuchar. Los acariciaba con una ternura que contrastaba dolorosamente con la dureza de su entorno. Era como si ellos fueran los únicos seres en el mundo que no la juzgaban, recordó la enfermera décadas después, con los ojos humedecidos.
los únicos que aceptaban su afecto sin condiciones, sin expectativas morales. Y quizás, en su mente quebrada, eso era lo más cercano al amor que podía experimentar. Dolores Cantún murió en octubre de 1985, a los 54 años de edad. La causa oficial fue neumonía, pero quienes conocían las condiciones del hospital sabían que era más probable que hubiera sido una combinación de negligencia médica, medicación excesiva y simple abandono. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal de Mérida, sin lápida, sin ceremonia, sin nadie que llorara su partida. Fue como si la sociedad, que la había condenado 17 años antes, ahora completara el proceso borrándola completamente de la existencia. En Campeche, muy pocos recordaban ya la historia. La nueva generación que crecía en los años 80 no tenía idea de lo que había ocurrido en la herradura en aquel verano sofocante de 1968. Las personas mayores que sí recordaban preferían no hablar de ello. Era un capítulo vergonzoso, no solo por lo que Dolores había hecho, sino por cómo la comunidad había reaccionado. Pero las historias como esta nunca mueren completamente. Se transforman en leyendas urbanas, en cuentos susurrados tarde en la noche, en advertencias veladas sobre lo que puede suceder cuando una sociedad abandona a sus miembros más vulnerables. En las décadas siguientes, ocasionalmente aparecería algún artículo periodístico sensacionalista sobre el caso, distorsionando aún más los hechos, convirtiéndolos en espectáculo para el consumo público. Lo que se pierde en estas recontaciones es la humanidad en el centro de la tragedia. Dolores Cantún no fue un monstruo. Fue una mujer destruida por circunstancias que escapaban a su control, que buscó consuelo en el único lugar donde pudo encontrarlo, y que fue castigada no solo por su transgresión, sino por revelar las grietas en el tejido moral de una sociedad que se consideraba civilizada y cristiana. Su historia plantea preguntas incómodas que todavía resuenan hoy. ¿Qué responsabilidad tiene una comunidad hacia sus miembros más aislados? ¿Dónde termina la salud mental y comienza la responsabilidad moral? ¿Es el castigo siempre la respuesta apropiada a comportamientos que nacen del trauma y la desesperación? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás por eso preferimos convertir historias como la de Dolores en simples anécdotas de horror en lugar de examinar las verdades más profundas y perturbadoras que contienen. En el sitio donde alguna vez estuvo la herradura, ahora hay una casa moderna con jardín bien cuidado. Los niños juegan en el patio, completamente ajenos a lo que ocurrió allí hace más de medio siglo. Y quizás eso es lo mejor. La vida continúa, las generaciones se suceden, y los pecados del pasado son enterrados bajo capas de tiempo y olvido. Pero para aquellos que conocen la historia verdadera, que pueden ver más allá del escándalo superficial hacia el dolor humano genuino que yace en su núcleo, el caso de Dolores Cantún permanece como un recordatorio sombrío. Un recordatorio de que la línea entre la cordura y la locura, entre lo aceptable y lo imperdonable, es mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir. Y que todos nosotros, bajo las circunstancias adecuadas, somos capaces tanto de una gran crueldad como de una comprensión profunda. La mujer que tuvo relaciones con un burro en Campeche en 1968 no es solo una historia de depravación. Es una historia sobre soledad, abandono, enfermedad mental sin tratar, y una sociedad que prefirió castigar en lugar de comprender. Es una historia que nos incomoda porque nos obliga a confrontar nuestras propias fallas, nuestros propios prejuicios, nuestra propia capacidad de convertir a seres humanos en monstruos cuando no encajan en nuestros moldes morales. Y mientras las sombras de Campeche se alargan con el paso de las décadas, la historia de Dolores Cantún permanece allí, esperando a aquellos dispuestos a escuchar no solo el escándalo, sino la tragedia humana que se oculta detrás de él. Si esta historia te ha llevado a reflexionar sobre los rincones más oscuros de la naturaleza humana y las tragedias que nacen del abandono social, entonces ya comprendes el valor de explorar estos casos que la historia prefiere olvidar. Hay cientos de historias similares esperando ser contadas, misterios que permanecen en las sombras, verdades incómodas que merecen ser examinadas con la seriedad que requieren. Cada relato que compartimos aquí es un fragmento de realidad que nos confronta, que nos hace cuestionar, que nos recuerda que detrás de cada escándalo existe un ser humano con su propia historia de dolor. Si decides acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido y lo perturbador, si quieres seguir explorando estos rincones oscuros donde la moralidad y la desesperación se encuentran, hay un botón rojo esperándote. Ese simple gesto nos permite continuar investigando,
documentando y compartiendo estas historias que otros prefieren dejar en el olvido. Porque recordar no es glorificar, es comprender. Y comprender es el primer paso hacia una sociedad más compasiva. Hasta el próximo misterio, donde las sombras guardan secretos que solo los valientes se atreven a descubrir.